Hoy vamos a hablar de un animal muy particular, un animal que el Señor lo ha diseñado y lo ha plasmado en su palabra para gran enseñanza de nuestras vidas, para que tomemos ejemplos. Porque cuando el Señor pone alguna cosa de esta tierra, de lo natural, digamos, es para darnos enseñanza, para que nosotros lo imitemos o para que entendamos cómo debemos proceder. En el caso de esta ave, porque vamos a hablar del águila, el Señor la ha puesto en su palabra para que tomemos muchos ejemplos dignos de ser imitados de ella, ya que es una ave muy especial. Y para que nosotros vayamos tomando en cuenta los procesos que esta ave sufre durante todo el periodo de su vida y del cual nosotros también tenemos que imitarlo. Para eso vamos a leer el Salmo 103, versículo 3 al 4. Dice así su palabra: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta palabrita grábala, de modo que te rejuvenezcas. Este es la palabra que nos va a mostrar a nosotros, los hijos de Dios, cómo el Señor a veces nos insta a que rejuvenezcamos. Y quizás, tú te preguntas, ¿pero cómo lo hago? Porque muchas veces pasa que quizás el Señor te está instando a que cambies, como a todos nos hace el Señor eso, porque Él nos va guiando, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos va guiando por esta vida. Ahora, cuando el Señor nos dice que nos remontemos como el águila, cuando el Señor nos dice que nos rejuvenezcamos como el águila, como en este caso el salmista nos está diciendo de manera que nos rejuvenezcamos como el águila, te preguntarás, ¿pero cómo? ¿Cómo hago yo para rejuvenecer? Por supuesto está hablando de lo espiritual. ¿Cómo me rejuvenezco en lo espiritual? Porque si estás pensando en lo corporal, no, a eso no se refiere el Señor, a pesar de que cuando el Espíritu Santo trata nuestras vidas, nos rejuvenece también el cuerpo. Es increíble cómo el poder del Espíritu Santo también nos regala vida. Y nos regala vida hasta el punto que nos rejuvenecemos también en lo físico. Pero no estamos tratando de este tema, sino no nos estamos refiriendo a la parte física, que poco importaría, digamos, en este proceso de nuestra vida, aunque sí debemos cuidar el cuerpo, claro que sí, porque con enfermedades y con dolores no podemos hacerlo en la excelencia que nuestro Dios lo merece. Pero lo que quiero hacerle ver a ustedes es cómo podemos en lo espiritual, luego que hemos llegado a un estancamiento, a un momento de nuestra vida en donde nos sentimos deprimidos, tristes, angustiados, entristecidos por las situaciones que tocan vivir acá en la tierra, porque el Señor nos dijo que aflicción tendríamos. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero que confiemos que íbamos a vencer, porque Él venció. Entonces por eso el Señor nos dice que somos más que vencedores, porque Él venció en la cruz. Entonces, nosotros vamos a tener muchas aflicciones y estas aflicciones muchas veces nos llevan a situaciones en donde quedamos en el camino. Y muchos hijos de Dios quedan ahí, por eso dice que el Señor no dejará para siempre caído al justo. Y ahora tú te preguntarás, ¿pero cómo el Señor lo va a levantar? El Señor está dispuesto a levantarte tantas veces como tú te caigas, tantas veces como tú te quedes ahí estancado y en tu corazón desees salir de esa situación. Pero hay partes de esta trayectoria, de esta situación que nos toca vivir acá en la tierra, en la cual nosotros, los seres humanos, tenemos que tomar actitud. Somos los que tenemos que proponernos salir de la situación. Para eso vamos a ir analizando esta ave, porque el Señor la ha dejado como ejemplo para que nosotros la imitásemos. Y el Señor realmente es que desea que nosotros rejuvenezcamos nuestras vidas como esta preciosa ave, porque es una ave distintiva de todas las demás, porque posee características especiales que tienen que ver con los procesos y cambios a que el Señor nos ha llamado para ser verdaderos hijos de Dios. Para eso el águila, vamos a empezar a ver, está diseñada para enfrentar tormentas y rayos. Fíjense ustedes que este águila no le asusta nada de las tormentas.
Vamos a ir haciendo la descripción de ella en cuanto a su cuerpo y luego vamos a ir analizando cada una de ellas. Esta ave está diseñada entonces para poder enfrentar tormentas y rayos, muy diferente a las demás aves, porque no sé si ustedes han observado que cuando llueve, los pajaritos y todo tipo de aves buscan refugiarse. En línea general, todos los animales buscan refugio cuando ya están viendo incluso que se avecinan las tormentas, porque ellos sienten quizás el movimiento de la tierra, ven el cielo, y los animales tienen esa percepción que pueden anunciarnos a nosotros cuando algo está por suceder en los cielos como en la tierra también. Entonces, ¿cuál es la reacción inmediata de estos animales, de los animales, de las aves que estamos hablando? Es refugiarse. Se refugian en los árboles con copa bastante grande, como para cubrirse de tormentas que pueden llegar a ser bastante peligrosas, o se refugian en techitos, en algunos escondrijos. En fin, ellos son bastante inteligentes para buscar dónde refugiarse. Pero sucede a veces que cuando las aves son muy pequeñitas, puede venir una tormenta muy grande y las manda a tierra. ¿Por qué? Porque le empapa las alitas a estas pequeñas avecitas. Al mojar sus alitas se ponen pesadas, no pueden volar, por lo tanto caen a tierra y con el peso de su cuerpo y del agua que le aumenta el peso corporal, caen como pedrada en la tierra y mueren. Por eso es muy común cuando ha llovido, salimos por la calle a veces y vemos pajaritos muertos. Ha pasado eso, la lluvia los ha matado. Pero algo sucede con esta águila que estamos estudiando hoy día. Nada le asusta. Ella está diseñada. Dios la ha diseñado para poder enfrentar tormentas y rayos. Y desde ahí nomás, hermanos, qué hermoso es que si el Señor nos compara con esa ave, es porque nuestro Dios también nos ha diseñado a nosotros para poder enfrentar tormentas y rayos, pero no estoy hablando de tormentas y rayos físicos, estoy hablando de las tormentas y los rayos de la vida. Esas tormentas que avasallan contra nuestra vida y que parecen que nos van a matar, parecen que nos van a tirar a tierra y que vamos a caer y de ahí no nos vamos a poder levantar nunca más. Pero no, el diseño del cristiano, el diseño que Dios ha hecho para nuestras vidas es el diseño del águila. Y si nosotros tenemos bien en cuenta este detalle, vamos a poder levantarnos tantas veces como el enemigo nos quiera voltear. Vamos a poder levantarnos de situaciones difíciles y vamos a seguir en esta vida con la fortaleza, porque el diseño que Dios nos ha dado a nosotros no es para ser seres humanos caídos, no es para ser seres humanos que las tormentas de la vida, las aflicciones de la vida nos volteen hasta matarnos, como el caso de las otras aves. Y vamos a ver por qué este animal, esta águila, esta ave, ella no le teme a las tormentas y a los rayos, no las asusta tampoco. Y lo mismo sucede con los hijos de Dios. A veces vienen las tormentas y puede llegar la aflicción a nuestra vida. Pero si ha sido diseñada el águila para no asustarse de nada, así tenemos que ser los hijos de Dios. Vamos por la vida con situaciones que pueden alarmarnos, con situaciones que pueden llegar a asustarnos, porque encima el enemigo está para agrandar la situación muchas veces y viene a nuestra vida y avasalla con esas saetas ardientes para venir y decir: mira lo que te está pasando, mira lo que estás viviendo, mira la situación en la que estás enredado, no te vas a levantar nunca más, estás destruido ya. Y por eso es que muchas veces las personas piensan, y muchos han actuado para quitar su vida, porque el enemigo ha venido a mentirle a sus oídos, a su mente, a su corazón, de que sus vidas ya no sirven para nada, de que su vida ya no tienen solución para nada. Pero aquí el Señor nos está diciendo otra cosa: hemos sido diseñados como el águila para enfrentar dificultades, para enfrentar a la adversidad y para que no nos asuste. Vengan las situaciones que vengan a nuestra vida, no nos tienen que asustar. Sigamos con el águila. Sus plumas tienen un lubricante que no permite que se empape, y por eso, a pesar de la tormenta, es liviana. Ahí vemos nosotros cómo el diseño del creador Elohim, nuestro precioso y amado Dios,
que ha creado cielo, tierra, que te ha creado tu vida, que ha creado la vida de esta avecita y ha tenido tanto cuidado de ponerle toda lo que ella necesita para poder enfrentar esos tiempos difíciles acá en la tierra, así el Señor también nos dice que nosotros también tenemos un lubricante, porque las plumas de esta águila tienen un lubricante que no permite que se empape, que eso es lo que hace que las demás aves, al empaparse, sus plumas se mojan, se hacen pesadas y caen. Pero no así el águila, que tiene un lubricante que hace que el agua resbale. Resbala el agua y el águila sigue volando como si nada. Entonces, por eso, a pesar de la tormenta, el águila sigue siendo liviana. Y así pasa con nosotros, hermanos. Así pasa con nosotros, los hijos de Dios. A pesar de que vengan las tormentas, nosotros nos sentimos livianos. ¿Por qué? Porque todo peso de carga lo hemos depositado en la cruz del Calvario. Todo peso de carga el Señor ya lo llevó en la cruz del Calvario. Toda aflicción, toda situación difícil, toda enfermedad, toda opresión, toda injusticia que hay en este mundo. Porque hay injusticia, hermanos, aún de tus propios hermanos en la fe. Hay injusticia en el mundo, injusticia con los compañeros, injusticia con los amigos, injusticia con la familia y aún con el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces vemos que se vienen contra nuestra vida y no sabemos por qué, pero son instrumentos en la mano del diablo, son instrumentos en las manos del enemigo, que el enemigo usa para desilusionarnos, para que nosotros nos asustemos, pero no nos acordamos que el Señor a nosotros también nos ha diseñado como ella, porque el Señor nunca nos va a decir que nos rejuvenezcamos como el águila, si no tenemos las características del águila. Entonces tenemos que tener en cuenta que para que podamos estar livianos en esta vida, tenemos que depositar y recordar que ya nuestro Señor cargó nuestras enfermedades, que ya nuestro Señor cargó nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras tristezas y nuestras injusticias que vienen a nuestras vidas. El Señor las llevó sobre su cuerpo para que nosotros, como el águila, pudiéramos estar livianitos acá en la tierra. Ahora, dice que el águila tiene doble párpado. ¿Para qué? Para que su visión sea aguda. Y fíjense en que no todos los animales tienen doble párpado. Es el águila que tiene doble párpado. Y ya vamos a analizar para qué le va a servir este doble párpado. El águila también tiene una característica muy digna y difícil de encontrar en los tiempos de hoy. Digna de imitarla, ¿por qué? Porque el águila es fiel y tiene una sola compañera. Y para eso me gustaría leer una porción bíblica en Hebreos. Si tienes Biblia en mano, busca Hebreos capítulo 3, versículo 5, porque vamos a ver un siervo y un gran siervo de Dios que dejó ejemplo para nuestras vidas de cómo un ser humano acá en la tierra puede ser fiel. Porque, hermanos, la persona que es fiel en una cosa, en una área de su vida, lo va a ser fiel en todo. A veces vemos personas que vienen a la iglesia y no son fieles. Empiezan una cosa y la dejan. Prometen una cosa y después hacen todo lo contrario. Empiezan de una manera y a mitad del camino se transforman. Empiezan haciendo ministerios y pasa un tiempito, se han cansado, se han desilusionado y abandonan los ministerios. ¿Por qué? Porque no son fieles. Y esas personas, como no son fieles en la iglesia, como no son fieles a Dios, tampoco lo son en sus hogares. No son fieles a sus esposas, no son fieles a sus esposos, no son fieles en sus trabajos, no son fieles con los amigos. Porque el que es fiel en una cosa, nosotros podemos decir, esa persona entonces me está mostrando que es una persona fiel en todas las áreas. No podemos decir que vamos a ser fiel en una área de nuestras vidas y en las otras no. El Hijo de Dios tiene que ser fiel en todas las áreas de su vida. Vamos a leer de este siervo que muchas veces nosotros lo tomamos como un líder poderoso, y claro que sí, porque sufrió este líder murmuración, queja, procuraban la muerte de él. El mismo pueblo de Dios procuraba la muerte de él, porque cuántas veces lo quisieron apedrear en el desierto, cuántas veces se quejaron contra su vida, cuántas veces murmuraron contra su vida sus familiares, su hermana, su hermano,
pero aún así, miren lo que dice su palabra de él. Vamos al libro de los Hebreos capítulo 3, versículo 5, y dice así: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, porque aprendió ante la presencia del Señor que somos siervos. Estamos en esta tierra para servir. No estamos en esta tierra para llevar gloria. No estamos en esta tierra para que la gente nos admire. No estamos en esta tierra para que la gente nos recompense. Nuestra retribución viene de parte de Dios. Y él fue, a la verdad dice, fue fiel en toda la casa de Dios. Qué siervo lindo de imitar. Este siervo tenía la misma característica de esta águila, de este animalito, que nos enseña que él era fiel y tiene una sola compañera. Mientras vive, no cambia, no busca otra aguilucha, no sé cómo se le dirá a su compañera. Ahora, el águila tiene un tiempo de vida de unos 70 años. Ese es el tiempo que el águila dura con vida. O sea, son bastantes años que este animalito Dios le ha dado para que viva aquí en la tierra. Pero sucede que a los 40 años, sus herramientas, o sea, ¿cuáles son sus herramientas? Las plumas, el pico, las patas, que es con lo que ella va a poder sobrevivir aquí en la tierra, buscando su alimento, buscando defenderse, etcétera, etcétera. Que ya vamos a ir viendo para qué les sirven esas herramientas. Sucede que a los 40 años sus herramientas se deterioran. Y a este punto es el que yo quería llegar. Hay un momento de nuestra vida en que nuestras herramientas espirituales se van a deteriorar, hermanos. Así como nuestro cuerpo se va envejeciendo y se va deteriorando, porque el cuerpo que podemos llegar a tener a los 60 años no es el mismo cuerpo de un joven que tiene 20 años. El cuerpo de un joven es un cuerpo fuerte, es un cuerpo vigoroso. No así el de los que tienen 50, 60, 70 y cuando avanzamos más las edades, mucho más. Así como nuestro cuerpo se va deteriorando, asimismo también nuestras herramientas espirituales, puede llegar el momento en que nuestras emociones, nuestro espíritu, todo nuestro ser empieza a decaer. Hay tantos casos de cristianos donde el Espíritu Santo está contristado, porque han sucedido historias en su vida, han sucedido situaciones en su vida que ellos han dejado de leer la palabra, han dejado de congregar a la iglesia, han dejado de orar, y entonces el Espíritu Santo está contristado, porque acuérdense que el Espíritu Santo vive en un tabernáculo y es nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros a nuestro cuerpo no lo cuidamos, a nuestra mente no la cuidamos, entonces el espíritu está contristado dentro de ese templo. No puede estar feliz dentro de un cuerpo desordenado, dentro de un cuerpo sucio, dentro de un cuerpo inmundo, con pensamientos malos, con palabras torpes que salen de la boca. Entonces, eso pasa que en nuestra vida va a llegar un momento en donde las herramientas se van a deteriorar, al igual que las herramientas del águila. Porque este mundo también nos contamina. El caminar en esta tierra nos contamina. Y bueno, hay personas que se levantan rápido, pero puede ser que haya personas que lleguen a deteriorarse como esta águila, que ya vamos a ver cómo es el deterioro de su vida. Su pico. El pico del águila tiene una cobertura apropiada, que es una sierra que corta la presa, y luego ella introduce las garras por el cuello, y cuando desciende con ella, su presa ya va rendida, porque ha introducido sus garras en el cuello, no la deja mover, ya va semi-asfixiada, entonces va rendida la presa. Con ese pico, ella limpia su cuerpo ¿de qué? De insectos que han quedado en sus alas. Insectos que se han ido quedando pegaditos en sus alas, entonces ella se da vuelta con su pico, empieza a limpiar todos esos insectos. Ahora, cuando ha llegado a los 40 años, ella debe tomar una decisión. Y es lo que todo cristiano en algún momento de su vida tiene que hacer, y es tomar decisiones. Somos personas de decisión. Dios quiere de nuestra vida, hermanos, que seamos personas de decisión. Llega un momento en nuestra vida en que todos tendremos que tomar decisión. Acuérdense cuando
Les he predicado de Noemí, Ruth y Orfa. ¿Se acuerdan de la historia? Está subida por internet. Búsquenla, la historia de Noemí, Ruth y Orfa. Es una historia hermosa de decisión, donde dos mujeres valientes tomaron decisiones y las tomaron bien. En momentos donde quizás estaban como el águila, estaban bien entristecidas, estaban viviendo un tiempo de luto, estaban viviendo un tiempo de tristeza, de separación, de desamparo, y tuvieron que tomar decisiones. Pero volviendo a nuestro tema, a los 40 años el águila tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Morir o vivir 30 años que le restan? Porque recordemos que ella vive 70 años y a los 40 años ella tiene que tomar una decisión. Morir o vivir 30 años que le restan porque ha envejecido y porque sus herramientas se han desgastado. Sucede, hermanos, que muchas veces con el paso de los tiempos nos sentimos cansados por el mismo desgaste físico que la vida nos va llevando y nos vamos desgastando, el trabajo, en fin, el cansancio, a veces las pocas horas de dormir, todo lo que es el proceso de vivir acá en esta tierra. Porque en esta tierra no es grato vivir, ¿no es cierto? En esta tierra hay cansancio, producto del pecado de nuestros primeros padres, pero llega un tiempo en que nos cansamos. Entonces, o nosotros nos quedamos en el camino cansados, deprimidos, desilusionados, angustiados, afligidos, atormentados, avergonzados muchas veces, porque el enemigo puede avasallar contra nuestra vida para querer destruirnos más o menos. Viene el enemigo y dice: yo a esta mujer o a este hombre los voy a sacar de la tierra, le voy a mandar un montón de aguijones, de saeta, para que se canse y no pueda levantarse nunca más. Entonces son esos los momentos en donde tú dices: yo ya no puedo seguir adelante, estoy cansado físicamente, estoy cansado emocionalmente, estoy cansado, hasta mi espíritu se ha contristado porque no tengo fuerza para seguir adelante. La guerra es muy fuerte, la lucha es muy grande, pero tienes que tomar decisión como el águila. O vas a morir en esa situación, vas a morir en ese pensamiento, o vas a desear vivir más años. Vas a ponerte de pie, vas a decir: Señor, levántame, porque tú decides cuánto me sacas de esta tierra, tú decides cuándo es el fin de mis días, tú decides, Señor, cuándo yo tendré que partir de esta tierra con dignidad, o me dejo morir, o me abandono a las circunstancias, me abandono a las situaciones de esta tierra, o me levanto, me pongo de pie y me decido rejuvenecer como el águila. Ahora sigamos avanzando. Sus uñas, cuando han pasado los 40 años y ella tiene que tomar una decisión entre morir o vivir, sus uñas se le tornan apretadas y flexibles. Acuérdense en que ella con sus garras lleva la presa. Entonces sus uñas tienen que ser bien rígidas para poder sostenerla a la presa. Ahora, cuando ya se han debilitado sus herramientas, sus uñas se tornan apretadas y flexibles sin conseguir de esa manera tomar presa de la cual ella se tiene que alimentar y no puede cazar tampoco. De esa forma no puede cazar ningún ave, porque la que la case se le va a caer de las garras. Entonces, ahora pasemos al pico. El pico se curva y se apunta hacia su pecho. Y de esa manera no es fácil comer ni sacar los insectos que se le prenden en su plumaje. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se le prenden muchos insectos en su plumaje? Bueno, cuando las uñas y el pico, cuando el pico se le curva porque está viejo ya, entonces de esa manera no puede sacar ninguno de los insectos que se le han prendido en su cuerpo. Sus alas pierden su lubricación y empieza a pesar. ¿Qué pasó? La lubricación de las alas del águila hacían que la tormenta, el agua que cayera sobre su cuerpo resbalara. Pero al no tener esa lubricación, el agua se le queda en el cuerpo, los bichos, los insectos se le quedan en el cuerpo y su cuerpo empieza a ser pesado. Su vuelo se va a tornar lento y entonces esa lentitud le va a producir cansancio. El peso del pecado, ¿vieron, hermanos, que agobia? ¿Vieron que el peso del pecado no nos deja avanzar? Las personas que están pecando no pueden avanzar porque están cargadas, y eso mismo va a pasar en el arrebatamiento. Las personas que tengan pecado el día del arrebatamiento no van a poder ascender, no van a poder ascender a los cielos,
porque el peso de su pecado, la atracción misma del peso lo va a hacer quedar en la tierra, hermano. Por eso nosotros tenemos que vivir alivianados, tenemos que vivir libre de todo pecado, libre de todo yugo, libre de toda atadura, hermano, libre de todos esos insectos que se pegan en nuestras vidas, de esos pecados que se van contaminando y nos van haciendo sentir que no podemos seguir más en la vida. Y si esa es la situación en que estás atravesando, el Señor te está instando a que empieces a tomar ejemplo de esta ave inmediatamente, porque la venida del Señor está pronto y muy pronta. Y si no te preparas, si no te apercibes de que eres pecador, si no tomas conciencia de que tu vida está lleno de pecado, entonces vas a seguir sobre esta vida con peso, y va a llegar el momento en que vas a caer como el águila, que si no deseas rejuvenecerse, que ya vamos a ver un poquito más adelante, vas a quedar muerto, vas a quedar como una víctima contra todos los enemigos que van a venir contra tu vida. Los demonios te van a atacar de tal manera que vas a hacer una vida destruida. Eso es lo que pasan a los que andan en vicio de borrachera, del alcoholismo, los que andan en el vicio de la droga, de la pornografía, de la prostitución. Hermanos, hay tanto de eso en la calle, hay tanto de esos, de aquellos que dicen ser hijos de Dios y andan metidos en toda clase de pecados. Pero dicen, no, yo estoy bien. Y no consideran que la paga del pecado es la muerte, porque justamente como esta ave, si va pesada, va a llegar el momento que no va a tener fuerza para seguir volando, no va a tener fuerza para alimentarse, se va a debilitar, va a caer y va a venir otro animal salvaje y lo va a comer. Y va a ser devorado por un león, por un tigre, por lo que sea. Y así está el león rugiente, mirando a quién puede devorar, el león rugiente de la vida de todo hijo de Dios. El león rugiente, el enemigo de nuestras almas, que está mirando a quién puede devorar, a qué presa puede ir y hacerla fácil su presa y comérsela. Entonces, querido hermano, las alas pierden su lubricación y pesa, y su vuelo se torna lento y produce cansancio, y ya no puede enfrentar las tormentas como esa ave al principio. No le tenía miedo, no le afectaban las tormentas ni los rayos. Ahora ya no puede enfrentar las tormentas. ¿Por qué? Porque se le acabó el aceite que lubricaba sus alas, hermanos, y eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas. En nuestras vidas, hermanos, si no tenemos ese lubricante, no tenemos ese aceite del Espíritu Santo que esté lubricando nuestras vidas, no vamos a poder seguir adelante, hermano. Nuestra vida va a estar pesada, hermano, pesada por el peso del pecado. No vamos a poder remontarlo por encima de las dificultades, no vamos a poder planear, digamos, volar por encima de toda adversidad, toda situación que venga y avasalle contra nuestras vidas, hermano. ¿Por qué? Porque nos falta el aceite. ¿Y qué va a pasar si el Señor viene? Las 5 vírgenes insensatas no se preocuparon, no fueron apercibidas, no fueron prudentes, sino por todo lo contrario, fueron imprudentes. No cargaron sus lámparas con aceite, vino el esposo a buscarla y se quedaron allí. Las 5 vírgenes insensatas se quedaron porque fueron imprudente. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando tú no te llenas del poder del Santo Espíritu de Dios, cuando tú no revisas tu vida, cuando no te despojas de obra muerta, cuando no limpias tu mente, no dejas que el Señor y el poder de la palabra, hermanos, que vivifica, que purifica, que es como jabón de lavadores, hermanos, no dejas que la palabra entre a tu vida, te olvidas de que hay una Biblia en tu casa, te olvidas que tienes que venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Entonces empiezas a debilitarte, porque sin el alimento espiritual no puedes vivir fortalecido. Van a venir situaciones difíciles a tu vida y vas a estar débil. Y una persona débil no puede ir a la batalla. Es lo que le pasa a esta águila cuando ha llegado esa instancia. Y esa águila que era poderosa al principio, que no le preocupaba ni le asustaba nada, ahora sí que tiene miedo, porque empieza a ver que no tiene hambre, que no puede cazar, tiene dificultad para remontarse, entonces empieza a asustarse. Eso pasa cuando no estamos con el Espíritu Santo, hermano, nuestro fiel compañero. Eso pasa cuando nos movemos con nuestras fuerzas. Eso pasa cuando nos olvidamos de Dios. Eso pasa cuando no buscamos de la presencia de Dios, cuando no tenemos hambre y sed de su presencia. Somos como creyente muerto en esta vida. Andamos caminando, pero caminamos como seres muertos. ¿Vieron como los huesos muertos de Ezequiel? Eran huesos muertos ahí. Pero entonces empieza a darle vida al Espíritu de Dios y se unen los tendones y se une la carne y se une la piel
y el soplo de los vientos del Espíritu Santo viene y le dan vida a esos cuerpos, hermano. Así tenemos que andar nosotros, llenos de la presencia del Espíritu Santo. El águila tiene que enfrentar su dolorido proceso de renovación, porque es un dolorido proceso de renovación la que tiene que enfrentar cuando ha cumplido 40 años. Ella se quiere rejuvenecer, ella quiere seguir viviendo, tiene que tomar la decisión de pasar un proceso de dolor. Es un proceso de renovación, pero un proceso muy dolorido que dura 150 días. O sea, dura 5 meses. Para recién poder volver a comer, para poder volver a atrapar sus presas, para remontarse nuevamente a las alturas. Lo único que el águila no pierde es su visión. Y es, hermano, lo que nosotros nunca tenemos que perder, la visión espiritual que Dios nos dio, aunque nuestro cuerpo esté desgastado. Miren, hermanos queridos, que la visión nos tiene que acompañar los días de nuestras vidas, porque van a venir pruebas y muchas de ellas el Señor las va a permitir. Y el Señor permite que todo lo que pasemos acá en la tierra sea para nuestro bien, para probar nuestra fe, para probar nuestra perseverancia, para probar nuestra fidelidad. Pero si nosotros no perdemos la visión espiritual que Dios nos ha dado en un comienzo, vamos a poder seguir adelante con el cuerpo desgastado por el paso de los años, o si hay una enfermedad que te está agobiando y el Señor no te la quiere quitar, como en el caso del apóstol Pablo, que le dejó un aguijón, o Timoteo, que tenía problemas en su estómago, o quizás también como el profeta Eliseo, que también tenía sus problemas de salud. Bueno, si te estás desgastado por esas cosas que han venido a tu cuerpo, entonces, si tú pierdes la visión, te vas a quedar, porque el águila lo único que no pierde, a pesar de que todo lo demás se le deteriora, es la visión. No se le deteriora, hermanos. Qué hermoso es que el apóstol Pablo decía: prosigo a la meta. En medio de naufragio, en medio de tormentos, en medio de latigazos, en medio de apedreamientos, en medio de encarcelamiento y de tantas situaciones, que este siervo poderoso, que también en la Biblia nos deja un ejemplo de proseguir a la meta, al supremo llamamiento de Dios, porque él ya tenía una visión clara, lo que era luchar por la causa de Cristo y a dónde tenía que llegar el apóstol Pablo. Todo lo demás era basura para él, pero la meta de él la tenía bien claro, la visión de él la tenía bien claro. Hermano, si tú tienes claro la visión que Dios ha puesto en tu vida, que ha puesto como un sello en tu espíritu, una visión, entonces prosigue la meta, porque tu visión nunca tiene que morir, como la visión del águila. Es lo que te va a salvar, hermanos queridos. Es lo que te va a salvar, que tu vida no sea destruida. ¿Cuántas veces se producen, por ejemplo, divisiones en las iglesias? Y son momentos difíciles, son momentos duros, son momentos tristes, ¿no es cierto? Como en los hogares también. A veces el diablo viene y hace lo que quiere y se producen fracturas, se producen divisiones, separaciones. Y las personas desesperadas piensan que están destruidas. ¿Cuántos pastores se han desilusionado por situaciones que han venido a sus iglesias? Y la desilusión llega, y cuánto han abandonado, y cuántas personas que ven su hogar destruido se tiran al abandono. Ustedes ven a veces borrachos. ¿Por qué ven esa gente, esas personas indigentes en la calle? Usted véale la situación, indague cuáles son las situaciones por las cuales han caído ahí. Son momentos que han venido a su vida. Me acuerdo, había un hombrecito, hace mucho tiempo atrás, debe ser que ya murió porque no lo veo más. En mi barrio andaba un borrachín que era muy culto, era muy educado. Si vieran cómo él se llegaba a nosotros a pedirnos algo, un poquito, pero con una altura y una dignidad, y todos lo conocíamos ya. Era un abogado que por una causa injusta fue una persona injustamente a la cárcel, y eso le torturó su vida a tal punto que se apartó de su familia. Su familia tenía una hermosa casa, doble planta, y vivía con todas las comodidades que querían, pero este hombre abandonó su familia, se largó a la borrachera y vivía como un indigente. Era triste verlo a este hombre, era triste ver la situación a que había llegado, porque hubo algo que sucedió en su vida que lo destruyó hasta el punto que yo creo que debe haber muerto ya, porque era fiel en el barrio, siempre estaba y siempre se lo veía, y nunca más se lo vio. Pero así vemos, hermanos, que van a venir situaciones de fractura en nuestra vida, de un lado, de otro. Fracturas pueden venir en tu familia, fracturas en tu trabajo. Quizás hasta quedes sin trabajo. Puede ser que llegue ese tiempo en tu vida que has perdido el trabajo y crees que todo se ha terminado. Te crees desilusionado, que se ha terminado. Hay todo el sentido de seguir viviendo. Entonces, en las iglesias también pueden pasar situaciones así.
Viene el diablo, se mete, te lleva a media congregación y te asustas, pero déjala que se lleve, capaz que esa media congregación es la que te estaba contaminando, pero es que en ese momento el diablo te hace ver todo lo contrario. El diablo te hace ver, mira, has fallado, te ha ido mal, no eres nada ya, vas a fracasar. Empieza a llenarte la cabeza con mentiras, porque el diablo no te va a venir a decir nada lindo. No te va a venir a decir el diablo, no es tu culpa, mira qué ha pasado, la gente que se ha ido mal. El diablo no te va a decir eso, el diablo es acusador. El diablo viene a tu vida y te empieza a pintar todo, que eres un malo, que eres la persona más cruel y vil de este mundo. Puede que lo sea, hermano, pero yo no le estoy hablando a las personas que son culpables. Yo le estoy hablando a las personas fieles, a los siervos fieles, a las siervas fieles, que vienen situaciones a la vida de esos siervos y que tienen que seguir adelante. Tienen que seguir adelante porque no tienen que perder la visión que Dios le ha dado. Eso te tiene que sostener, querido siervo y querida sierva. Esa visión que Dios ha puesto en tu vida nunca tiene que apartarse de ti, porque es lo que te va a hacer llegar a la meta final, al supremo llamamiento, como decía el apóstol Pablo. Bien, volviendo al águila, si el águila decide vivir, ella vuela a lo alto de una montaña. Ella va a volar al alto de una montaña y va a buscar un paredón que es un refugio, un nido donde no necesitará volar y se va a sentir segura y va a encontrar alimento para sobrevivir. Cuando tú decidas vivir, hermano, cuando estás en el proceso es en donde tú decides rejuvenecerte, vas a tener que buscar un lugar donde refugiarte. El águila se va a una montaña alta, donde está lejos de todos los animales que la pueden destruir, porque en esa situación de envejecimiento cualquier animal la puede hacer presa y matarla, pero ella tiene la inteligencia que Elohim le ha dado. Entonces ella sabe que tiene que ir a un refugio, busca un nido donde ahí no va a tener necesidad de moverse y ahí tiene los alimentos para sobrevivir. Va a llegar el momento, hermano querido, que tú vas a tener que vivir con lo necesario para sobrevivir. Dios te va a quitar todo de tu vida quizás. Te va a quitar familiares, te va a quitar amigos, compañeros, te va a dejar solo en la vida quizás, para que te rejuvenezca. Porque a veces, hermanos, con compañía y muchas compañías, a veces las compañías vieron que llegan a ser molestas. ¿Vieron los amigos de Job? En vez de ser aliento y vida para el pobre Job, eran una carga, eran un tormento, eran una aflicción de espíritu. Iban a atormentarlo más de lo que el pobre Job estaba sobreviviendo en esa situación que Dios había permitido para probar la fe de Job ante el diablo mismo que le había pedido la vida. Entonces, hermanos, si Dios te ha llevado a un desierto, si Dios te ha llevado a una montaña alta, refúgiate allí y quédate tranquila, empieza el proceso doloroso, porque muchas veces duele la soledad, muchas veces la trata de Dios duele, el proceso de renovación duele, hermano, duele, es un proceso muy dolorido, al ave esta le duele mucho y tiene que sobrevivir con los alimentos necesarios. Capaz que Dios te pida ayuno, y capaz que tengas que sobrevivir así, ayunando y comiendo poquito, pero te estás alimentando el espíritu. O quizás, bueno, Dios te mantiene con lo necesario. Quizás una sola persona está al lado para fortalecer tu vida nada más, para sobrevivir espiritualmente, y la palabra de Dios, que es fuente de vida, hermanos queridos. Bueno, comienza el dolorido proceso. ¿Saben cómo comienza a ser? Comienza a golpear el pico contra la pared. Comienza a golpear el pico con la pared para arrancarlo, hermanos. Es un proceso doloroso. Fíjense, eso me hizo acordar a lo que el apóstol Pablo dice. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, dice... Vamos a leer el anterior para entender. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces entendió el apóstol Pablo que era mejor golpear su cuerpo. ¿Qué? No es que va a agarrar su mano y va a empezar a golpearla, no. Esto es un decir, que a la carne la crucifico. La carne desea muchas cosas, hermano, pero va a llegar el momento que la vas a tener que golpear y someterla y ponerla en servidumbre, como decía el apóstol, y lo pongo en servidumbre a mi cuerpo, porque prefiero eso, dice, sentir el dolor en mi cuerpo que ser eliminado, que habiendo sido heraldo para otros, pase a ser una persona eliminada de esta tierra. Entonces quizás van a venir dolores a tu vida, a tu alma, a tu espíritu, a tu cuerpo. Quizás tu cuerpo va a sufrir, porque las emociones sufren, hermano. Mira si Dios te separa de tu familia, si no vas a sufrir.
Si Dios te dice, tu familia te contamina, tu familia te hace daño, es algo malo para tu vida, pero es que yo siempre le he querido a mi familia, yo siempre la he amado, pero Dios te dice, pero te la voy a quitar a tu familia, porque tu familia te está destruyendo. Entonces es preferible que el cuerpo se sienta, que las emociones se resientan, hermanos, pero no voy a ser eliminado, hermanos, no voy a ser eliminado. El apóstol Pablo lo tuvo en cuenta. Comienza el ave a golpear el pico contra la pared para arrancarlo, hermano, arrancarlo ese pico. Y es que la boca nuestra, hermano, muchas veces es traicionera. La boca nuestra nos lleva al infierno mismo. Tenemos muchos textos de que habla que la boca muchas veces es perdición. Dios dice que de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. O sale una o sale la otra, pero las dos juntas no. Entonces, empezar el proceso y la trata de Dios con nuestra boca, con nuestro pico, es muy duro, hermanos. Pero Dios muchas veces te va a poner en ese trabajo duro. Vamos a leer algunos textos que van a poder ayudar a clarificar un poquito más. Por ejemplo, vamos al Salmo 141, versículo 3. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Dice el salmista, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Guarda la puerta de mi labio, pon guarda. Hermanos, ¿cuántas veces vamos a tener que pedirle al Señor que ponga guarda a la puerta de nuestros labios? Porque tenemos que cuidarla nuestra boca, hermano, de lo que sale de nuestra boca. ¿Qué salen? Palabras de bendición, palabras de edificación o palabras torpes que destruyen, que no edifican. Tenemos que cuidarla la boca, hermano. Y si aunque nos duela, porque el pico dice que el ave empieza a golpearlo contra la pared para arrancarlo. Y eso es un proceso muy doloroso en esta ave. Vamos a leer otra referencia en Proverbios, capítulo 12, versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Hay que cuidar, queridos hermanos, la boca, porque los labios mentirosos, dice que los mentirosos su destino es el infierno. Entonces la boca que es verdadera, esa va a permanecer para siempre, pero la lengua mentirosa por un momento va a hacer daño, pero después Dios va a hacer justicia. Y versículo 22 también dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Por lo tanto, si andas con tus labios mintiendo, estás siendo abominado por Jehová. Pero si hablas verdad, estás contentando el corazón de Dios. Este rey, Salomón, que escribió los proverbios, entendía bien eso porque Dios le dio una sabiduría cual nunca nadie la tuvo. Entonces, hoy el Señor te está diciendo, cuida tus labios, que no sean mentirosos, porque los mentirosos son abominación a Jehová. Capítulo 11 de este mismo proverbio, dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Es que hay que tener sabiduría, hermanos. Si queremos ser justos en esta tierra, tenemos que pedir sabiduría de lo alto, porque si no, vamos a ser como los hipócritas. Acá lo pone, dice que el hipócrita daña todo el tiempo con la boca a su prójimo. El hipócrita es un mentiroso, es una persona que no dice verdad. Hipócrita y mentiroso son sinónimos, van bien de la mano agarradito. Entonces, está dañando todo el tiempo a su prójimo. El Señor te dice que tengas cuidado. Proverbios capítulo 8, versículo 4 al 9 dice así. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended simple discreción y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Que Dios te ayude, querido siervo, a que tu boca sea recta. Que cada palabra que salga de tu boca hable verdad. Y que abomines, querido amigo que estás escuchando, abominen la impiedad. Impiedad, porque dice la impiedad abomina mis labios. Que cuides tu labio, así como el ave que sabe que ese pico ya no sirve para nada. Entonces va a llegar el momento que vas a entender que tu boca ya no es la boca de Dios. Viste que el Señor en el profeta Jeremías algo dice ahí, que si quieres ser como la boca de Dios, vas a tener que entresacar lo precioso de lo vil, vas a tener que entresacar para que puedas ser la boca de Dios, para que puedas hablar palabra de Dios, para que puedas hablar palabra de edificación.
Pero lamentablemente hay muchos que no cuidan su boca y siguen por el resto de su vida y dicen yo estoy bien con Dios, pero su boca es un pico ajado, es una herramienta que no sirve para nada. Bueno, vamos a leer Jeremías capítulo 15, versículo 19, que dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, acabo de leer este tema, yo te restauraré. Si te conviertes, ¿no? Si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque sucede, querido hermano, que muchas veces cuando estamos rodeados de personas viles, muchas veces personas se contaminan y empiezan a actuar como los viles. Pero el Señor acá está diciendo que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No tomes la costumbre de ellos, no hables como ellos, no uses tu boca como ellos la usan. Por más que estés en un medio de leones, hermano, como lo estuvo el profeta Daniel, entre una fosa de leones, pero el Señor le tapó la boca a esos leones. Porque el Señor lo cuidó a Daniel, porque Daniel era un siervo de él. Entonces el Señor te va a respaldar siempre y cuando tú no te contamines. Y si estás contaminado, el Señor te está diciendo, si te conviertes yo te voy a restaurar. Y aún más vas a estar delante de mí. Y aún más, si te conviertes y sacas todo lo precioso de lo vil, entonces vas a ser como mi boca. Mire, ¿qué más quieres? Ser como la boca de Dios, que Dios te pueda usar para que puedas dar palabra de vida, para que muchas almas sean restauradas, para que muchas almas sean salvas, y no para que tengas una boca contaminada, no tengas el contentamiento de Dios y vivas allí una vida de perdición, porque esa vida te lleva por caminos de perdición. Pero el ave empezó a golpear hasta arrancar. Tienes que arrancar esa boca sucia, tienes que sacarla definitivamente. Y una vez que esta ave se ha desarrollado ya el pico nuevamente, con este comienza a desprender los talones y uñas. Es un proceso, hermanos, que se va dando por parte. Y a veces nosotros queremos que Dios haga todos los procesos en nuestra vida rápido, porque somos impacientes. No nos gusta la paciencia, que Dios siempre nos ha hablado, que no le gusta a Él lo impronto, eso de que rápido, de que ya, todo. El Señor nos habla siempre de que perseveremos en la paciencia, hermanos. Entonces el Señor empieza a trabajar pacientemente, dice el salmista, esperé a Jehová y Él oyó mi clamor, escuchó mi voz. Entonces se inclinó a mí y me ayudó y me sacó del pozo de la desesperación. Pero ¿cómo estaba el salmista? Pacientemente esperando que Jehová lo escuchara. Pero nosotros somos impacientes y nos enojamos con Dios y decimos, pero Dios, tú no has actuado conmigo, no has hecho justicia, no me has defendido y no es esto y no aquello, que todos somos así, hermano. Pero el proceso de esta ave es un proceso que va por parte. Ha terminado con el pico se le ha crecido, ahora con ese pico tiene que empezar otro proceso. Ella misma se empieza a desprender talones y uñas y espera el proceso para tener nuevas uñas y talones para poder comenzar a desnudarse, arrancando una a una las plumas viejas. Vienen, hermanos, que si tú tienes las garras débiles no vas a poder cazar la presa, hermano. Nosotros, ¿cómo vamos a poder ir a la batalla contra huestes y principados y potestades de las tinieblas, hermanos, si nosotros no tenemos bien las herramientas, como Dios quiere que las tengamos acá en la tierra? Pero pasa eso, que porque somos tan ansiosos no dejamos que el Señor nos trate, que el Señor haga ese proceso de purificación, de restauración y de renovación, para que podamos volver a renovarnos como el águila y podamos volvernos a remontar. Pero bueno, el águila tiene esa sabiduría que empieza con ese pico a desprender todo, y ya cuando ha terminado ese proceso de uñas y talones, comienza a desnudarse arrancando una a una sus plumas viejas. Esas plumas que no tienen la lubricación, esas plumas que están pesadas, esas plumas que están llenas de insectos, que no sirven para nada. Entonces, este es el proceso, hermano, de santificación en todos los hijos de Dios, que queremos que Dios nos use, que queremos que Dios nos lleve. Hermano, el Señor dice que sin santificación nadie ha de ver a Dios. Entonces, si tú pretendes ver a Dios, tienes que comenzar este proceso de santificación. Todos los hijos de Dios tenemos que comenzar el proceso de santificación, prepararnos, hermano, para ir en el arrebatamiento, porque sin santificación no nos vamos a ir de esta tierra, nos vamos a quedar con los bichos pegados en nuestras plumas. Fíjense en lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Si nosotros no entendemos que sin santidad no podemos agradar a Dios, sin santidad no nos vamos a ir en el arrebatamiento, entonces vas en un camino peligroso, hermano. Vas descendiendo, vas en un deslizadero de muerte. Te espera el infierno, querido amigo, que estás escuchando. Si quieres seguir en este mundo de perdición con toda la contaminación, estás contaminada tu mente de tantas cosas que has visto, tus ojos han escuchado, tus oídos, has practicado pecado, pero no decides convertirte y renovarte, entonces tu vida va en un deslizadero peligroso. Bueno, durante 5 meses, después que han pasado ya estos 5 meses, ella sale renovada para poder vivir 30 años más. Una vez que ella ha sido renovada, ya puede vivir los 30 años restantes. Pero si tú, amigo querido, no te renuevas, no vas a poder vivir lo que Dios ha planeado para que vivas acá en esta tierra, dignamente, para que tu vida tenga sentido, para que tenga la aprobación de Dios. Porque puedes vivir años más, pero puedes vivirlo como un miserable, como una miserable lo puede vivir. Entonces, si tú pretendes presentarte ante Dios y que Dios te reciba, vas a tener que renovarte, porque si no vas a llegar a las puertas del cielo algún día y Dios te puede decir, a ver, no has sufrido el proceso de santificación, la Biblia te va a juzgar. La Biblia dice, sin santidad nadie ha de ver a Dios, condenado al fuego eterno. Pero qué lindo va a ser que el Señor te pueda decir, ven, buen siervo y fiel. Característica del águila, fiel. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quieres entrar en el gozo de tu Señor? Empieza el proceso de santificación. No dejes más tiempo, no dilates más tiempo, porque la muerte misma te puede sorprender. Tú que sabes que tiene tu cuerpo en 2 o 3 meses. Hay personas que sufren procesos rápidos de muerte, súbitas que le vienen, cáncer que se le desencadenan, muertes en la calle. ¿Qué sabían esas personas que se iban a morir tan rápido? No sabían. Pero Dios, que es el dueño de la vida y el que la quita también a la vida, el que la da y el que la quita, puede arrebatar tu vida, porque tú te has burlado de Dios, te has burlado de su palabra, has vivido una vida desordenada y en pecado, y la paga del pecado es la muerte, dice su palabra. Entonces, cuando conocemos del Señor y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, entonces debemos comenzar procesos de cambio, hermano. No te quedes en ese proceso de haber creído en el Señor, haberlo aceptado y punto. Eso pasa con muchas personas que creen en el Señor, se convierten, pasan al altar y uno los ve muy compungidos, realmente el Espíritu Santo los ha tocado, pero pasa que al poco tiempo han vuelto a sus viejas maneras de vivir. Es porque no han deseado empezar el proceso de cambio. Hay que arrancar ese pico de negativismo, hermanos. Hay que arrancar ese pico de quejabanza con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos poner freno a nuestras palabras para que nuestro pico pueda atrapar la presa, porque el atrapar la presa para nosotros significa bendición, hermano. Si nosotros no podemos atrapar la presa, nos debilitamos, significa muerte, porque no atrapas lo que es comida para tu vida, fortaleza para tu vida. Entonces, poder atrapar la presa es bendición, porque lo que confieso recibo. Si confieso negativismo, negativismo recibo. Si confieso bendición, bendición recibo. Si confieso maldición, digo mal de las cosas de esta vida o de las personas, eso viene a mi vida. Entonces, el águila no podía sacar los insectos de su cuerpo. No lo podía porque ya estaban sus herramientas todas viejas. Nosotros, hermanos, debemos sacar los insectos espirituales que contaminan nuestra vida y a nuestros seres queridos también, porque si nuestras vidas están contaminadas, somos como las manzanas podridas en un cajón. Una manzana podrida pudre todo un cajón de manzana. Así son nuestras vidas contaminadas, hermanos. Vamos a contaminar nuestras vidas, nuestros seres queridos, las iglesias, los hogares, hermanos. Y enemigos que debemos desarraigarlos y sacarlos con el poder de la oración de los hogares, hermanos. Tenemos que sacarlo en el nombre de Jesucristo. Llámese disensión, llámense pleitos, contienda, fornicación, adulterio, rebeldía, todos los pecados que en la Biblia están nombrados. Tienen que desarraigar los hermanos de la familia. Con mucha oración es la única forma. Oración, oración, oración. Es lo único que va a hacer que tu familia resucite. Si tú te empiezas a renovar, te pones en la brecha, es lo único. Es lo único, renuévate como el águila. Hay que arrancar las plumas de iniquidad de generaciones. A veces vos decís, bueno, pero es que mi abuelo, es que mi padre eran borrachos, eran esto, eran aquello, eran mentirosos, eran mal hablados. Y a veces algunos con orgullo lo dicen, es porque yo vengo de familia así. Bueno, pero es que no sientas orgullo de lo que es malo. Siente aborrecimiento del mal. Tienes que sentir lo que Dios siente con el pecado.
Entonces arranca esas plumas de iniquidad de generaciones, corta en el nombre de Jesucristo. Ponte de pie y en el nombre de Jesucristo yo corto con mi generación maligna, con esa generación de pecado, y nómbrala. Sea la que sea, nómbrala, tú la conoces. Y que están siendo de tropiezo para el crecimiento espiritual tuyo, de toda tu familia. Debes desplumarte del egocentrismo, de la idolatría, de la rutina, de los recuerdos, hermanos. Los recuerdos a veces son malos. ¿Para qué recuerdas lo que ya no tienes que recordar? De los resentimientos, del odio, de la falta de perdón, de los temores, del complejo de inferioridad, de la inseguridad, de la falta de fe, de la amargura, de vicios, de inmoralidad, de la pluma de la preocupación, del estrés diario, de la iniquidad llamada enfermedades, de la pluma de malos hábitos y costumbres, la pluma de los deleites malsanos. Debemos desnudarnos, hermanos, como lo hace el águila que se desnuda, arrancar todo para que salgan nuevas plumas, nuevo pico, nuevos talones, nuevas garras, hermanos. Viene una renovación y es lo que Dios quiere para mi vida y lo que Dios quiere para tu vida. Efesios 4:22, vamos a continuar un poquitito más. Ya hemos leído del 22 al 24, sigamos leyendo hasta el 32. Por lo cual, dice, después de lo que hemos dicho, que vestido del nuevo hombre, creado según la justicia y la santidad de la verdad, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó vosotros en Cristo. Este versículo 32, antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos. Esas son las nuevas plumas de nuestra vida, hermanos. Ese es el nuevo revestimiento que tenemos que tener para que podamos nosotros realmente remontarnos como el águila. Y vamos a leer Colosenses capítulo 3, desde el versículo 5 al 15, es necesario esta lectura bíblica, hermana, para que ustedes no piensen que estoy diciendo palabra de hombre, sino vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 15. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, como santos y amados, de entrañable, ¿qué? Entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos queridos, el águila perdió su aceite de lubricación, su vuelo lento, se cansa fácilmente, ya no puede enfrentar las tormentas. Nosotros, hermanos queridos, como seres humanos, sin el Espíritu Santo, sin su bendita unción, su aceite, no podemos enfrentar las tormentas del diario vivir ni volar, hermanos. No, o estar por encima de las circunstancias. Necesitamos ser ungidos con el poder de lo alto. Debemos tener su aceite todos los días. El Señor quiere
un rejuvenecimiento como el águila. Eso quiere de tu vida, eso te está diciendo en este día. El águila, para recibir algo nuevo, tuvo que dejar lo viejo. Dejar. Nosotros debemos desplumarnos para recibir lo nuevo. Debemos tomar decisión: morir o vivir, fracasar o triunfar. Tener un cambio de vida, un verdadero cambio que solo lo da el Señor Jesucristo. Él nos compró, Él murió en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, nos rescató de la tiranía de ese maligno y ahora tenemos derecho como hijos de Dios. Cuando lo aceptamos y cuando reconocemos que Él es nuestro Rey y Señor de señores, para poder vivir una vida plena, hermanos. El águila, recuerda, nunca pierde la visión. Y nuestro doble párpado es el discernimiento de espíritu, hermano. Discernir entre lo bueno y lo malo. Eso también es lo que nunca tenemos que perder. Saber discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si tenemos una visión, un sueño que hay que realizar en tu vida, pero mientras estés atado a un viejo hombre viciado de pecado, te vas a sentir limitado. Te vas a sentir encadenado y todos tus planes truncados y todos tus proyectos y anhelos de vida también, hermano. Pero si tomas en cuenta lo que el águila hace después de ese proceso de renovación, que vuelve a ser un águila nueva, entonces vas a decidir dejar toda esa vieja manera de vivir. Y entonces, como Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios los bendiga, queridos radio oyentes. Vamos a orar para cerrar este espacio. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, oh Dios. Exaltamos tu nombre, que es digno de ser exaltado. Te damos toda la gloria porque tuya es, Rey de reyes y Señor de señores. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Te pedimos por un alma, oh Dios, que ha estado hoy tocado por el poder de tu palabra, oh Dios. Tú conoces quién sea un amigo, Señor, o sea un siervo tuyo, sea un hijo tuyo, Señor, caído en el camino, apartado del camino, Señor, o que no conocía tu camino. Que tú, mi Dios, hayas podido hacerle entender bajo el poder de tu palabra, que es como espada que penetra, Señor, que la palabra haya penetrado su conciencia, su alma, su espíritu, Señor, y llegado a lo más profundo de su ser, mi Dios, haciendo la obra para lo cual ha sido enviada. Que haya salvación, Dios mío, que haya un reconocimiento de pecado, Padre, y que haya un deseo de renovación, haya un deseo de despojarse, Señor, y de revestirse en la santidad tuya, oh Dios. Padre, alabamos tu nombre, oh Dios. Yo bendigo tu nombre y te pido que tú vivifiques, que fortalezcas a aquel que se siente débil, de tal manera que pueda remontarse como las águilas, para que corra, Señor, y no se cansen, para que caminen y no se fatiguen. Padre del cielo, gracias porque tu palabra es nuestra herencia bendita, nuestra herencia que fortalece, que nos vivifica, que nos da la herramienta necesaria para pelear. Llénanos de tu Santo Espíritu, bendito sea tu nombre. Llénanos de la unción, del lubricante que necesita nuestras vidas, Señor, para que fortalecido, Dios mío, podamos remontarnos nuevamente por encima de toda adversidad y toda cosa que avasalla nuestra vida. No nos atormente, no nos asusten, no nos den miedo, Señor, no nos volteen en el camino, Padre del cielo. Y también para que, llenos de tu presencia bendita y gloriosa, podamos ascender a los cielos, para poder irnos cuando tú, Señor, nos vengas a buscar, y podamos ver la belleza de tu santidad en la hermosura de lo que tú eres, Señor. Oh Jehová, Jesucristo, ven pronto. Jesucristo, ven pronto a sacarnos de esta tierra contaminada. Sácanos pronto, Señor, pero danos tiempo, Padre, para que podamos predicar y extender tu poderoso evangelio de salvación a toda criatura. Gracias, Señor. Bendigo a todos los que han estado escuchando tu palabra. Señor, esta palabra tuya, Señor, sea una impartición preciosa, una sanidad, una medicina a su cuerpo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.